Tener una barba y los cuidados que conlleva generalmente son una carga para muchas personas. Pero por otro lado, existe una gran mayoría de ellas que no quieren perder su barba y es por esto que surgió una nueva alternativa, la barba incipiente. La barba incipiente, sin ninguna duda, es la mejor alternativa para no dejar a un lado el sueño de contar con una barba, pero también nos hace dejar a un lado todos los tratamientos de esta, que para algunos pueden ser molestos. Para otras puede ser un caso del cual quieren salir, ya que muchas otras personas no les gusta contar con una barba incipiente. Así que pues, aquí nosotros traemos esa alternativa para ellos. Con simples tratamientos milagrosos que puedes encontrar en internet no es suficiente para estimular una barba. Para contar con ese estilo de tipo de barba de leñador debemos dedicarle un poco de tiempo más a nuestro vello facial. Considera que no todas las hormonas de crecimiento de barba son efectivas. En algunos casos se venden con el único fin de ganar el dinero rápido con personas que en algunos casos pueden encontrarse hasta desesperadas. El minoxidil es sin ninguna duda el tratamiento ideal para una barba, la cual siempre tiene un límite. Este es considerado como un antihipertensivo, pero si se le agregan los aditivos necesarios puede garantizar eso que estás buscando, ya que no solo contribuye con el crecimiento del cabello, sino que por otro lado también garantiza el estimular tu barba. En un plazo de 3 a 4 semanas, este tratamiento comenzará a dar frutos, pero siempre debemos tener en cuenta que cuidar nuestra barba y brindarle esa atención que necesita puede garantizar resultados mucho más rápidos. Así que, ¿qué podemos hacer para cuidar nuestra barba adecuadamente? Estamos seguros que con estos tips puedes dejar a un lado la barba incipiente. Si te gusta el contenido del canal, suscríbete para que te enteres de todos los secretos para tener una buena barba. Una barba incipiente básicamente es una en la cual no se cuenta con demasiado vello o muy poco. Se podría decir que es un estándar entre dos límites, pero frustra a muchas personas que quieren contar con una barba de leñador, ya que cuando se llega a este límite tal vez no pueda crecer más naturalmente. Si quieres garantizar aún más tu barba de leñador, te recomendamos que peines tu barba diariamente y que utilices suavizantes acompañados de aceites naturales. De esta manera se puede garantizar que en un poco tiempo tu barba comenzará a crecer, y claro que no se te pase lavarla al menos una vez al día, ya que es muy común que queden restos de comida que pueden colarse. Si no se trata con cuidado, las infecciones estarán constantemente en tu barba y siempre tendrás que cortarla en algún momento. Para no terminar con el sueño de contar con una barba de leñador, lo más recomendable es cuidarla. Ahora que sabes cómo pasar de una barba incipiente a una barba de leñador, comienza a aplicar desde el día de hoy estos consejos.